Hola amigos, muy buenas noches. Son las 7 de la noche por aquí, por Guatemala, Centroamérica. Este país pequeñito, pero grandioso. Grandioso porque de manera envidiable tiene más de 270, creo yo, expresiones volcánicas, y dicen que hay como 32, 37 volcanes como tal, tres activos de ellos. Pero lo que llama la atención es que en este momento el país es una magma volcánica que se expande y se expande, y nadie sabe qué forma va a tomar esta magma. Dependerá mucho, pero mucho, no solamente de las personas que reflexionan, sino también, como en este caso vamos a hablar con Mario, sino también de las personas que dirigen y toman decisiones. Y ojalá para ellos podamos abonarle, aportarle con algún insumo para sus decisiones que puedan tomar. Es 10 de octubre, noveno día del paro nacional. De manera sorprendente, hoy hemos sido testigos de cómo la OEA se activó, digamos, su reunión de urgencia en su Consejo Permanente para activar, dicen, el artículo 20 de la Carta Democrática de la OEA. Me recuerda allá cuando 1953, cuando la OEA en Caracas se juntó para decidir si levantaba o no el principio de la no intervención, que hasta ese momento impedía que a los países del continente otros países pudieran intervenir, y a pedido de el único que estaba en contra de esa posibilidad de suprimir la no intervención era Torelio, y rogó este señor, este canciller de la dignidad, para que no se levantase ese principio. Sin embargo, lo levantaron y dieron las puertas abiertas para que Estados Unidos intervenga, y entonces ocurrió lo que ocurrió en el 54 y estos 70 años de dura historia que conocemos. Pero ahora, curiosamente, el descendiente del que inició ese proceso de la revolución, como es el señor Arévalo, pidió que se active la carta, digamos, de la democracia, el artículo 20 de la carta. Entonces, eso más o menos, eso es lo que ocurre a nivel internacional. A nivel de país, pues hay bastantes ensayos de golpeamos o no golpeamos, intervenimos o no intervenimos militarmente, etcétera. Y hay una suerte así de, con pesar, yo vi cómo sacaron a los policías, por ejemplo, en Chimaltenango, porque esa situación no se le puede poner en esa situación a los servidores públicos, como es el caso de, o algo así, policía, el Estado como tal, porque eso está a 1 milímetro, ¿sí?, de agresiones físicas, y eso va a generar una confrontación, y eso va a ser una justificación para que la misma gente quizás pueda pedir gobierno de mano dura, ya que al parecer el país se mueve en control remoto, no hay autoridad, no hay gobierno que pueda orientar esto. Anoche el presidente habló
de un país que completamente fuera de la realidad, no sé de qué país, dónde estaría viendo ese país del cual estaba hablando, pero bueno, esto es lo que está ocurriendo y de eso vamos a hablar con Mario Sosa. Mario, muchísimas gracias por atender a nuestro pedido. A veces nos vemos solos en el campo, debajo de los árboles, decimos con quién tertuliamos, con quién hablamos, de dónde sacamos las inquietudes, porque no siempre tenemos a las personas a la mano para poder, digamos, que nos abonen con algunos insumos, pero en tu caso siempre estás allí. Muchísimas gracias por ello. Hace unas horas atrás hablamos con Mario. Vamos a hablar sobre la situación de Guatemala, hacia dónde va el país. Y Mario dijo, está bien, hablemos. Y de eso entonces hablaremos. Mario, directamente al tema entremos. ¿Cómo caracterizas a los actores que en este momento se están moviendo en las calles? Mario, buenas noches, adelante. Buenas noches, Juvenal. Buenas noches a todas las personas que nos están escuchando o que nos van a escuchar en diferido. Yo diría para empezar que estamos en un momento de movilización, de lucha social, ciudadana, por un lado, pero también de un conjunto de sujetos que tienen un carácter histórico, que están emergiendo en este momento, que los ha requerido indudablemente y que están, diríamos, dando una respuesta coherente a la situación de crisis por la cual estamos pasando. Me explico, Juvenal. Es evidente que producto de esta estrategia del pacto de corruptos que ha perseguido truncar el resultado electoral que dio como ganador al Movimiento Semilla y al actual presidente electo Bernardo Arévalo, eso hizo que la ciudadanía en términos generales, más allá incluso de la que votó por Bernardo Arévalo, esté en una actitud coherente de defender su derecho adquirido al voto, su derecho a elegir en las urnas, con todo y lo limitado que resulta este ejercicio y con todo lo limitado y enclenque que es esta democracia que no termino de insistir en ello. Es una ciudadanía entonces que está defendiendo su derecho, un derecho que este pacto de corruptos o este bloque de poder que actualmente sigue controlando la institucionalidad estratégica del Estado, pretende gestar en dirección a truncar ese relevo presidencial y optar por alguna estrategia que les permita seguir controlando el organismo ejecutivo. Recordemos que en términos de estrategias políticas o institucionales podrían haber varias. Ya en el 2015, ensayaron una vía institucional para salir de la crisis cuando, producto de la renuncia del presidente Otto Pérez y de la vicepresidenta Roxana Valdetti, gestaron a través del organismo legislativo que el Congreso, nombrara a los sustitutos. En este caso, para concluir el periodo presidencial, pero esa pudiera ser una de las vías por las cuales pudieran optar eventualmente de cara a justificar un supuesto fraude que no, los ciudadanos en general sabemos que no hay tal, que sí hubo un intento de fraude, pero fue gestado precisamente por los que hoy están levantando esa falsa bandera. Entonces, vemos que con la implementación de esta estrategia empezaron a emerger una serie de movilizaciones pequeñas, si queremos, ¿verdad? Que eran convocadas o autoconvocadas en perspectiva de ciudadanía. Ciudadanos guatemaltecos y guatemaltecas que se juntaban frente a la Corte de Constitucionalidad, frente al Tribunal Supremo Electoral, frente a la Corte Suprema de Justicia, frente al Ministerio Público, exigiendo el respeto precisamente al voto emitido tanto en junio como en agosto, y por supuesto entonces también exigiendo la salida finalmente del pacto de corruptos y que se concrete o se realice finalmente el proceso de transición hacia el nuevo gobierno electo. Pero indudablemente esta estrategia del pacto de corruptos se fue afianzando, fue implementando otro conjunto de acciones.
Recordemos que por un lado pretendieron ilegalizar al partido Semilla, al montar un caso de supuestas firmas que dieron origen a la inscripción del movimiento Semilla y, por consiguiente, encontrar desde ahí la justificación para quitarle la personalidad jurídica a este partido. Con lo cual, obviamente, están pretendiendo cursos que pudieran ser, por un lado, ilegalizar de origen al partido Semilla y, por consiguiente, afectar incluso las candidaturas las candidaturas que obtuvieron un triunfo por parte de este partido en las últimas elecciones, incluida la de la presidencia de la República. O bien, quitarle la posibilidad que se constituya en bancada del Congreso, como ya intentó hacer recientemente, por cierto, ese organismo legislativo controlado, reitero, por ese pacto de corruptos, y afectar indudablemente también la nueva presidencia de la República, ahora en manos a partir del 14 de enero de Bernardo Arévalo. Pero luego empezaron acciones contra el órgano electoral, contra el Tribunal Supremo Electoral, ¿verdad? Acciones que evidentemente ante la ciudadanía, más allá de los analistas, tiene claramente el propósito también de afectar el proceso electoral anterior y afectar sus resultados. Una estrategia que ha incluido una petición de antejuicio contra los miembros del Tribunal Supremo Electoral. Y una última acción que tiene una trascendencia jurídica, legal, política muy importante, que es la sustracción de cajas con votos electorales por parte del Ministerio Público. Lo cual indudablemente atenta, como es evidente, reitero, contra el proceso electoral anterior, sobre todo el de segunda vuelta, y contra, contra el triunfo obtenido por Semilla y Bernardo Arévalo. Esto indudablemente fue, diríamos, la última acción del Ministerio Público que puso una alerta en otro sentido, no solo a la ciudadanía en general, diríamos democrática, que está defendiendo el voto y exigiendo la sucesión presidencial, sino a un conjunto de sujetos organizados, ¿verdad? O de actores políticos, como se les suele denominar también, ¿verdad? Aquí encontramos entonces un actor muy relevante, de carácter histórico, que son los pueblos indígenas originarios. Sabemos que los pueblos indígenas originarios están en este momento en una etapa de constituirse en sujetos políticos que han venido abanderando una serie de luchas y que han estado movilizándose a partir precisamente de la capacidad, de la legitimidad que tienen desde sus comunidades. Aquí habría que recordar que las llamadas autoridades ancestrales en la mayoría de los casos proviene de ejercicios de elección de representantes o de autoridades comunitarias desde la comunidad, desde la base comunitaria en asambleas y luego en el ámbito municipal cuando se eligen a las autoridades territoriales, municipales, etc. Esas formas de autoridad ancestral han venido articulándose a nivel nacional también, lo cual les ha dado otra posibilidad, diríamos, para actuar en ese ámbito en las últimas coyunturas políticas, ¿verdad? Y la coyuntura actual es un ejemplo de ello. Vimos cómo los 48 cantones, como se les suele decir, ¿verdad? Al gobierno indígena de Totonicapán, del municipio de Totonicapán, fue uno de los primeros, diríamos, que lanzó la convocatoria a movilizarse contra este intento de lo que también se ha dado en catalogar como un golpe de Estado o un golpe de Estado en marcha, ¿verdad? Y rápidamente se suman otras representaciones de pueblos indígenas que, como sabemos, iniciaron entonces una movilización, una presencia en el Ministerio Público, y ese, diríamos, fue un punto importante para darle continuidad a las movilizaciones, ¿verdad? Ya con otras características. ¿Por qué? Porque no solo vinieron las autoridades ancestrales a la ciudad capital,
y a ubicarse frente al Ministerio Público, sino se movilizaron y se empezaron a movilizar las comunidades de base territorial para acuerpar esta movilización que más temprano que tarde se fue convirtiendo en una movilización nacional, que no solo involucró indudablemente a comunidades y pueblos indígenas, sino que ha venido involucrando también a organizaciones campesinas, de mujeres, sindicales, de juventud, etcétera, y esa ciudadanía que también ha venido manifestándose en cada punto, en cada toma de carretera, en cada acción de movilización que se ha venido registrando, y que en muchos casos incluso se ha venido autoorganizando para autoconvocarse, para tomar algún punto de la carretera. Yo de hecho tuve la oportunidad de estar el día de ayer en uno de esos ejercicios, aquí en la ciudad capital, por cierto, pero indudablemente eso lo hemos estado observando a nivel nacional, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes son, para concluir la respuesta, Juvenal, quiénes son los actores que se están movilizando? Estamos viendo pueblos indígenas con sus propias formas de organización, de autoridad, de representación política. Indudablemente se están movilizando organizaciones campesinas también, quizá más a partir de esta semana, ¿verdad? Vimos la convocatoria de Codeca, por un lado, la movilización ya de Codeca nuevamente, diríamos, activada, que no es que no se haya dado, sino que en este momento, diríamos, toma la decisión de convertirse también en un actor importante. Vemos a otras organizaciones campesinas, ¿verdad? Al CUCA, a la Asamblea Social y Popular, al CCDA, a UBOC, entre otras organizaciones campesinas. Empezamos a ver entonces a organizaciones, diríamos, de cierta historia, de cierta importancia en la historia reciente, como en la actualidad, pero que hacen parte, diríamos, de una movilización más amplia. Una ciudadanía, reitero, ¿verdad? Movilizada. Una ciudadanía incluso que trasciende a esos segmentos de las clases populares. Vemos incluso hasta segmentos de la burguesía, ¿verdad? Algunas expresiones de la burguesía, aun cuando pequeños, que se están movilizando en esta dirección, incluso movilizándose en algunos puntos en la calle misma, ¿verdad? Son, diríamos, minorías de minorías, pero que se están dando, ¿verdad? Sobre todo en la ciudad capital, y vemos segmentos importantes de las capas medias que tienen una importancia fundamental porque suelen ser bisagra, ¿verdad? En la estructura social de clases en Guatemala suele ser una bisagra política muy importante que también se están movilizando. Y ya para concluir, Juvenal, lo que observamos en el 2015 es lo que algún autor, que no recuerdo en este momento quién es, no recuerdo si es Ibeki u otro, que ha planteado el concepto de la sociedad en movimiento. De hecho, en el 2015, al final de cuentas, resultó una sociedad, toda la estructura social guatemalteca movilizada en contra de esa estructura criminal que controlaba el Estado a través del Partido Patriota. Hoy no ha resultado tan así, ¿verdad? Porque finalmente en el 2015 fue las élites de poder las que lograron la conducción política de esa movilización. Hoy no está en manos de ellos la conducción política. Hoy diríamos está en manos sobre todo de esas representaciones indígenas devenidas de los pueblos indígenas originarios, quienes tienen, diríamos, un papel muy importante en la conducción política, aun cuando hay toda esa espontaneidad, toda esa movilización, todas esas organizaciones y movimientos tradicionales actuando también, estas representaciones indígenas, diríamos, que es lo que vimos hoy incluso, ¿verdad? En la convocatoria para la reunión de mediación de la OEA, son las representaciones indígenas, sobre todo las que tienen la conducción política en este momento del proceso, a diferencia de 2015, pero no deja de ser una movilización que de alguna manera incorpora múltiples expresiones o extracciones sociales o de clase, religiosas, políticas, etcétera, que se están movilizando y que, como hemos visto al día de hoy, han venido movilizándose de forma creciente, con mayores capacidades incluso hasta para enfrentar
a las fuerzas represivas del Estado que han pretendido desalojar los puntos de toma, como sucedió en Chimaltenango, como sucedió aquí mismo en la ciudad capital, el caso de la colonia La Betania, ¿verdad? Que tuvieron una capacidad tal que lograron intimidar, al menos en este intento de represión y de desalojo, a las fuerzas de seguridad y las orillaron finalmente a retirarse. Por supuesto que sí, estimado Mario, estamos conversando con Mario Sosa sobre Guatemala en esta convulsa situación cada vez más creciente. ¿Hacia dónde va? Estamos intentando darle algunos insumos para poder comprender ello. Mario nos deja entonces medianamente graficada los actores y por supuesto que sí, sorprende la efervescencia, la espontaneidad, ¿no? En diferentes puntos. Gente que no puede quedarse en los puntos de toma de caminos, por ejemplo, aporta. Incluso yo he visto traileros que están 8 días y dicen, no, no tiene sentido que abran el paso, ¿no? Porque nos hemos sacrificado ya 8 días aquí, 9 días aquí, esto que continúe hasta que se resuelva. Incluso han puesto trailer, han cruzado el camino. Yo no había visto este fenómeno. Pero vayamos al otro aspecto, Mario. Ah, por un lado está digamos, juego de intereses de la oligarquía o dentro de la oligarquía. Una señora Consuelo Porras o el señor Curuchichi o el señor Orellana que hacen de oídos sordos al clamor popular, pero así como ellos no representan, digamos, el poder como tal, porque al fin y al cabo ellos siguen siendo funcionarios empleados puestos por, digamos, decisiones por voluntades superiores, porque es así. Pero así también estos señores no necesariamente se quedan allí atornillados al poder por su propia decisión. Hay alguien que les dice que no se pueden mover, porque de lo contrario no se puede imaginar cómo puede haber un ser humano con todo un país, por alguna manera de decirlo, en su contra, vilipendiado, como alguien decía hoy, estos señores, una vez que terminen, sea por la fuerza o por voluntad propia, terminen su función pública, no creo que se queden en el país después de tanto repudio, decía yo. Y eso es lo que va a ocurrir. Entonces, ahí está el tema. Alguien los puso allí y hay alguien que los mantiene allí. ¿Qué es lo que buscan? No lo sabemos. Entonces ahí está, digamos, esos intereses dentro de la oligarquía, ¿no? Porque al fin y al cabo hay que graficarlo esto de la manera, creo yo, que lo hemos reiterado. Está el sector de la oligarquía obediente a los intereses norteamericanos y el sector de la oligarquía desobediente con el imperio norteamericano, con los intereses, por lo menos. Pero al fin y al cabo, los dos van a obedecer y obedecen en el determinado momento a la decisión que pueda tomar Estados Unidos, ya sea a través de la OEA o ya sea a través de su embajada. Entonces, la pregunta es, ¿por qué no la dejan? ¿Por qué no la sueltan a estos actores, ¿no? A estos, en este caso, estos tres funcionarios, estos sectores de la oligarquía? ¿A qué le temen, no? Esa es una pregunta. Y lo otro que nos inquieta es, mencionabas el tema del 2015, y con alguien también hablábamos esto, pareciéramos que estuviéramos condenados, digamos, a la desgracia del mito del Sísifo, ¿no? Empujamos la carga y cuando está casi a punto de llegar, ¿no? Por alguna desgracia o designio divino, cae la carga y otra vez hay que empujar. Estamos en la misma situación que en 2015. ¿Por qué no nos atrevemos finalmente a empujar la carga más allá? Es decir, empujar y votar el Estado-Nación, ¿no? Plantearse estos cambios estructurales, porque hay mucha gente que dice, van a sacar a Consuelo, pero como nosotros no decidimos quién entra o quién no entra, van a poner a alguien peor, ¿no? A los intereses populares. ¿Cómo reflexionas al respecto? Voy a empezar por esta segunda pregunta, Juvenal, porque incluso está muy relacionada con la respuesta anterior. Es evidente, ¿verdad? Yo lo que suelo decir es que estamos en una etapa del proceso político, de la lucha de los sujetos históricamente marginados y excluidos, en donde carecemos de proyecto político alternativo, verdaderamente alternativo. Hay un esbozo de proyecto político alternativo que es el que suele ser nombrado como
con el término Estado plurinacional o Asamblea Nacional Constituyente Popular y plurinacional, pero no ha logrado situarse como el proyecto al cual nos adhiramos esos sujetos, esos actores que hoy están en lucha, por ejemplo, ¿verdad? En ese sentido, efectivamente, en perspectiva del proyecto político, en este momento específico, ¿qué es lo que observamos? Observamos una lucha que no deja de ser importante en la coyuntura, pero una lucha limitada, efectivamente, ¿verdad? Hay la búsqueda de que renuncien estos funcionarios del Ministerio Público, Porras, Curruchiche, Monterroso, creo que se llama otra funcionaria del MP, el juez Orellana, ¿verdad? Pero escasamente está surgiendo, por ejemplo, la demanda de que también renuncien los de la Corte Suprema de Justicia, que ya sabemos es un órgano que viene ejerciendo funciones de forma de facto, porque debió haber sido cambiada, electos los miembros de esa instancia desde hace ya creo que más de 3 años. Luego una Corte de Constitucionalidad que, como hemos visto, también hace parte de esta articulación de poder que controla estos organismos y que está adherida al pacto de corruptos, que es el que está implementando esta estrategia cuasi golpista en el país. Efectivamente, ¿verdad? Supongamos que renuncian estos funcionarios. Efectivamente, en esta coyuntura, ¿quién será el encargado de nombrar nuevos funcionarios? Formalmente hablando. Alejandro Yamatei, ¿verdad? Quizá esto abra la posibilidad para que se detenga así esa estrategia, ¿verdad? Quizá, digo, ¿verdad? Quizá para que se detenga esa estrategia que persigue truncar la sucesión presidencial, porque efectivamente es uno de los objetivos principales que tienen en este momento. En ese sentido, entonces, efectivamente, ¿verdad? Los pueblos indígenas, los campesinos, etcétera, los obreros, los estudiantes, esa ciudadanía movilizada no va a elegir, no va a decidir quiénes sustituyen en sus cargos a estos funcionarios defenestrados por la ciudadanía en general, ¿verdad? Por el pueblo, los pueblos en general. Hace falta efectivamente plantearse un proyecto alternativo, pero hay, diríamos, algo que hay que situar, diría yo, positivamente, pero planteando también sus limitaciones, que es la idea de que es necesario salir de este pacto de corruptos, ¿verdad? Y ese objetivo inmediato de coyuntura limitado, pero muy importante, ¿verdad? Es parte, diríamos, del norte de esa ciudadanía y de esos sujetos movilizados hasta el día de hoy, ¿verdad? Diríamos que sería un logro importante lograr esa sucesión presidencial porque esto abriría paso para que al menos una fuerza no comprometida con ese pacto de corruptos se abra paso. Ahora, yo digo lo siguiente, con el gobierno de Arévalo y Semilla va a cambiar el modo de producción, el modo de acumulación de capitales que se expresa en explotación, despojo, saqueo, etcétera, per se. No, algunas cosas van a cambiar en la ejecutoria de las políticas y de los presupuestos, indudablemente, ¿verdad? Muy probablemente van a haber mayores presupuestos para educación, salud, quizá, ¿verdad? Entre otros rubros. Pero el modelo de acumulación de capital no va a cambiar. El régimen político no va a cambiar en absoluto, ¿verdad? Es más, yo siempre digo, el gobierno de Semilla va a ir a controlar incluso una parte de la institucionalidad y la política del organismo ejecutivo, porque una parte importante, también estratégica, está en manos de los mismos empresarios, ¿verdad? La política de energía y minas, por ejemplo, la Junta Monetaria que controla y define la política monetaria, crediticia, etcétera, del país. Eso no lo va a pasar a controlar el gobierno de Bernardo Arévalo y de Semilla. Eso es una política que la oligarquía, al diseñar no solo la Constitución, sino la institucionalidad de los organismos del Estado, se definió para que ellos fueran los que la controlaran, ¿verdad? Independientemente del gobierno, del partido que esté encabezando el organismo ejecutivo, ¿verdad?
En ese sentido, esa no solo será la limitación del gobierno de Semilla, sino será la limitación en perspectiva política, en tanto no hay un proyecto verdaderamente transformador en marcha, ¿verdad? Por parte de ese conjunto de actores o de sujetos que hoy están protestando, que hoy están movilizando, exigiendo el respeto al voto, ¿verdad? Entonces, efectivamente, estoy de acuerdo, ¿verdad? Hay muchas limitaciones que están dadas efectivamente en la coyuntura, en los actores, en la carencia de proyecto político alternativo que nos enrumbe, diríamos, por una estrategia y por objetivos entonces, más allá de estos que se están planteando en este momento. Pero indudablemente lograr esos objetivos sería muy importante, ¿verdad? Porque más allá de estas muestras, estas capacidades de movilización de lucha que estamos demostrando en general, el lograr esos objetivos nos situaría, diríamos, en una correlación de fuerzas más favorable hacia adelante, ¿verdad? En torno a lo que pueda venir más adelante, que es indudable, perdón, que la disputa política va a seguir, ¿verdad? Y muy probablemente va a tener momentos críticos como este momento que estamos experimentando, más temprano que tarde, diría yo, ¿verdad? Entonces, concluyo esa respuesta por ese lado juvenal. Y me paso entonces a la otra pregunta. Las personas efectivamente en la calle se preguntan, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que no haya caído Consuelo Porras? ¿Verdad? Y hay argumentos, ¿verdad? Pues si, por ejemplo, el paro nacional, que por cierto hay que decirlo, ¿verdad? Este sí es efectivamente un paro nacional, porque el país está en paro completo, ¿verdad? Y al punto que ahorita ya están registrándose desabastecimientos esenciales no solo para las familias, diríamos, ¿verdad? Porque hay carencia ya, empieza a haber desabastecimiento de algunos productos de la canasta básica y encarecimiento, porque ya sabemos que todos los que aprovechan hacen su agosto también en estas crisis, pero también está habiendo desabastecimiento ya para algunas actividades productivas del llamado sector productivo nacional, que son, ya sabemos que los que producen la riqueza son los trabajadores y trabajadoras, ¿verdad? Pero las grandes empresas, diríamos, ¿verdad? Agroindustriales o industriales en el país, ya mucho del comercio está parado, ¿verdad? Muchos de los procesos de construcción fundamentales de la gran empresa también están entrando en paro. Entonces, hay verdaderamente un paro en este momento. En ese sentido, eso está haciendo presión hacia esos grupos oligárquicos, que diríamos, para resolver la crisis, algunos ya sabemos que están pidiendo represión y otros pudieran estar haciendo presión para que finalmente entonces o se detenga esa estrategia golpista que algunos están pretendiendo, inclusive miembros de esa oligarquía, como sabemos, o que renuncien estos funcionarios y aún así no renuncian, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que explica esto? Lo explica el hecho de que estamos enfrentando a un bloque de poder, que es el que ha venido controlando el Estado en los últimos periodos gubernamentales, desde el periodo del mismo gobierno de Otto Pérez, porque recordemos que esos actores se rearticularon en torno a la figura de Jimmy Morales y después en torno a la figura de Alejandro Yamatei. Y con otras caras han sido los actores que han seguido controlando estratégicamente el Estado. Son ellos los que lo controlan y en ese sentido hay que recuperar. Controlan el organismo judicial, como es evidente, ¿verdad? No solo pensando en la acción del Ministerio Público, jueces que están operando esta estrategia, sino todo lo que está legitimando, porque efectivamente es una legitimación lo que está haciendo la Corte Suprema de Justicia y también la Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Pero vemos un organismo legislativo igualmente controlado por un conjunto de partidos que hacen parte de esta alianza en el Congreso, que es la que le denominamos popularmente como pacto de corruptos. Y ya sabemos que el organismo ejecutivo, pues, nada más claro, también, ¿verdad? Ahí diríamos está uno de sus principales cuadros, que es el presidente de la República. Entonces, controlan la institucionalidad del Estado, la siguen controlando. Eso de entrada, diríamos, les da
unas capacidades en términos de ejercicio de poder, de relaciones de poder, de correlación de fuerzas, muy importante, ¿verdad? Que es uno de los sostenes fundamentales de Consuelo Porras con pinches y de esa estructura mafiosa y criminal que está controlando el Estado en este momento. Pero fuera de esa institucionalidad sabemos que hay otro tipo de estructuras de poder. Hay grupos de militares vinculados a distinto tipo de negocios legales e ilegales que hacen parte también de este bloque de poder. La señora fiscal es esposa precisamente de un militar que hace parte de una estructura de militares que ha tenido una incidencia en el espectro de la extrema derecha en este país y que hace parte de este gobierno, de este bloque de poder, por mencionar un factor que liga de manera personal a esta funcionaria del Ministerio Público con esta estrategia y con este bloque. Pero también vemos efectivamente segmentos o grupos de la oligarquía que están financiando, están empecinados también que se concrete este golpe de Estado para no perder ese control que tienen, ¿verdad? Porque recordemos que aquí, entre otras cosas, más allá de intereses comunes que también tiene la burguesía en general, la clase dominante, y en específico la oligarquía, también se vienen disputando nichos de mercado, ¿verdad? Los grupos corporativos, por ejemplo, están en estrategias y en disputas entre ellos también de nichos de mercado. No dejan de tener sus contradicciones, ¿verdad? En ese sentido, sabemos efectivamente que hay grupos oligárquicos que hacen parte de este bloque de poder y que incluso financian a instancias operativas, ¿verdad? Como la Fundación contra el Terrorismo, la mal llamada Fundación contra el Terrorismo, esa fundación de extrema derecha que ha venido exacerbando el anticomunismo, que ha venido exacerbando también la idea de que el Estado reprima a esa ciudadanía en movimiento, ¿verdad? Y luego, si pensamos desde una perspectiva más compleja, vemos cómo hoy el empresariado organizado, sabiendo que hay segmentos de la oligarquía que están por la sucesión también presidencial, porque es una transición institucional e institucionalizada que no deja de garantizarle ciertos beneficios a ellos también. No obstante eso, vienen posicionándose ya de manera más articulada, exigiendo el derecho a la libre locomoción, ¿verdad? Y por consiguiente, entonces, posicionándose contra esa ciudadanía que viene exigiendo derechos fundamentales, más allá del derecho a la protesta, el derecho al ejercicio ciudadano del voto y a que se respete esa decisión ciudadana que ocurrió en las urnas en los meses anteriores. Por supuesto que sí, estamos conversando con Mario Sosa sobre Guatemala, hacia dónde va. Y los que nos siguen de otra parte, pues me imagino que se sorprenden con las reflexiones, pero eso es lo que ocurre en este país pequeño pero grande, digamos, en diversidad, grande en potencialidades. Mario, la otra cuestión es atreviéndonos a hacer eso que siempre suelen hacer los cientistas sociales e intentar ver, imaginar la realidad a futuro. ¿En qué va a terminar todo esto? Porque por un lado está el Tribunal Constitucional que concedió el amparo, ¿no? a la libre protesta, ¿no? Por supuesto que sí tendría que haberlo hecho. Por otro lado, entonces las manifestaciones van a continuar. Por otro lado está esa realidad que describes, el desabastecimiento en todos los niveles. Aunque los ricos no van a desabastecerse porque ellos se mueven por aire, ¿no? Con helicópteros. Yo creo que cada vez más gente se va a ir sumando, pero también la misma gente que va a empezar a pasar necesidades en las ciudades o en el campo va a empezar a exigir que se levanten el paro. O sea, ningún país puede vivir, ¿no? En un paro indefinido para siempre, ¿no? En algún momento se va a resolver.
pero lo van a resolver por el cansancio y una vez que supongamos se termina haciendo lo que dijo el presidente anoche, no va a renunciar, yo no voy a pedirla, es decir, no voy a destituir, ¿no? ¿En qué va a quedar toda esta rebeldía popular? ¿Cómo lo ves? Bueno, efectivamente hay variables o asuntos o aspectos que son aspectos que hay que considerar en la inmediatez, ¿verdad? Efectivamente, esta decisión de la Corte que no es más que declarativa, ¿verdad? Esto no tiene más trascendencia al reconocer el derecho a la protesta, a la manifestación. Eh, en general, esto lo ha venido reiterando la Corte de Constitucionalidad, pero al mismo tiempo ha venido abriéndole paso a recursos de constitucionalidad presentados para garantizar el llamado derecho a la libre locomoción, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, esta resolución es una resolución gallo-gallina. Mientras pasa eso, la Corte de Constitucionalidad sigue validando la estrategia que se está implementando a través del Ministerio Público, porque no termina de resolver y parar en definitiva esa intentona golpista que se está operando desde el Ministerio Público, haciendo que la Corte de Constitucionalidad sea cómplice al final, políticamente hablando, más allá de lo jurídico, políticamente hablando, la Corte de Constitucionalidad es cómplice de esta estrategia, como lo es la Corte Suprema de Justicia de facto, ¿verdad? Entonces, lo que sí es que esta resolución de la Corte, diríamos, legítimo y por ahí puede hacer que se detengan las fuerzas represivas del Estado en contra de la pretensión de desalojar los puntos tomados por las organizaciones, comunidades, pueblos y ciudadanía en general. En lo inmediato, nada más, ¿verdad? Por un lado. Por el otro lado, hay una mediación de la OEA que me parece que finalmente va a ser un diálogo de sordos, porque es evidente que el pacto de corruptos encabezado por el gobierno sigue empecinado en que avance su estrategia golpista, ¿verdad? Y creo que no se va a salir de ahí. De hecho, la decisión, el discurso del presidente ayer y los conatos represivos del día de hoy son una muestra fehaciente de que en el marco de un día en donde se iba a iniciar un proceso de diálogo, de negociación, resulta que implementan esa estrategia y una estrategia que además viene de ayer, en lo inmediato, ¿verdad? Con la utilización de grupos de infiltrados, ¿verdad? Para tratar de legitimar la movilización social, ¿verdad? Como un segundo elemento que pareciera que no va a dar pasos a que la crisis, la tensión, la contradicción que estamos observando se resuelva en lo inmediato, por alguna vía u otra, por algún tipo de solución u otra. No están dispuestos hasta el momento a que Consuelo Porras o renuncie o sea despedida, entre comillas, por el presidente de la República, que a estas alturas entendemos que él tendría los argumentos para proceder de esa manera. Y una tercera variable efectivamente tiene que ver con una tercera que tiene que ver con lo anterior, que tiene que ver, o está relacionada, mejor dicho, con si continúan estos hechos represivos y con las consecuencias que puede implicar este tipo de hechos represivos. Si corre sangre por culpa de los organismos represivos del Estado, muy probablemente la ciudadanía se exacerbe, ¿verdad? La movilización no solo se mantenga, sino se incremente y no sabemos qué pueda llegar a suceder, ¿verdad? Por ahí en las marchas algunos colegas decían, estamos casi en un momento insurreccional, ¿verdad? Lo estaríamos si hubiera un proyecto político, si hubiera una organización efectivamente que tuviera la capacidad de conducir políticamente esta movilización hacia objetivos mayores, hacia una toma del poder del Estado, etcétera. Pero no lo estamos, ¿verdad? Pero efectivamente hay una situación de ebullición social que puede desbordarse también ante un hecho represivo que pudiera implicar algún asesinato, algún crimen por parte de las fuerzas de seguridad del Estado, mal llamadas fuerzas de seguridad del Estado, ¿verdad? Y una cuarta variable es efectivamente el desabastecimiento. Bien lo decías, Juvenal, ¿verdad? Las personas empiezan a resentir
en los precios de los productos y en la carencia de los productos, una crisis que ya entonces va a afectar la reproducción social, diríamos en otros términos, ¿verdad? La comida de la gente, ¿verdad? Y eso indudablemente es un elemento importante porque pudiera ser un factor que en lugar, que en lugar de contribuir a la movilización social, contribuye a generar que una buena parte de esa ciudadanía que hoy está en favor de esta movilización empiece a retirarse y a volverse contraria a esa movilización y actuar entonces a favor de lo que pretendería el gobierno, ¿verdad? Que esta movilización se empiece a desgastar. Aquí habría que decir, a quienes están dirigiendo esta lucha ciudadana, esta lucha social, es una variable que deben de considerar porque las estrategias no necesariamente son estrategias que se sostienen durante todo el tiempo a partir de las mismas características, ¿verdad? Eventualmente, por ejemplo, en términos de diálogo y de plática que estamos teniendo, pudiéramos estar pensando en una estrategia que eventualmente pudiera decir, bueno, mientras duren las negociaciones de aquí al siguiente fin de semana, vamos a cesar el paro nacional. Pero lo vamos a retomar el lunes, si no tenemos resultado. Y eso obviamente, yo creo que en este momento quienes dirigen el paro y la ciudadanía estarían en capacidad y en condiciones objetivas y subjetivas para retomar el paro. Mientras el cese del paro en estos días abriría la posibilidad para el abastecimiento, para el respiro, diríamos, ¿verdad? Para continuar con esa estrategia y con los objetivos que se han planteado las organizaciones, la ciudadanía en términos generales. Pero eso evidentemente te lo estoy diciendo yo, ¿verdad? En una plática, en una conversación que estamos teniendo, pero no soy el dirigente como para planteármelo con seriedad, ¿verdad? Pero digo, habrá que, ojalá las dirigencias que están conduciendo esta lucha estén considerando al respecto esta variable y pudieran hacer las consideraciones más convenientes para que esto no se convierta en un factor negativo para la lucha que estamos librando, ¿verdad? No sé si Muchas por ahí se me gracias. quedó algún aspecto en el tintero de tu pregunta, Juvenal. No, yo creo que está por ahí. Creo que todas las respuestas, todas las reflexiones son válidas. Quizá, Y usted, quizá decirle, Juvenal, ¿verdad? Que eh, ¿cuál pudiera, más allá de lo inmediato, ¿verdad? Porque hablaba, creo yo, de la inmediatez alrededor de estos cuatro aspectos. Ahora, en el mediano plazo, pues un escenario es el que, aun cuando sigan ocurriendo estas intentonas, al final de cuentas, lleguemos al 14 de enero y ocurra la sucesión presidencial, ¿verdad? Eh, una sucesión presidencial que implicará entonces hablar de un nuevo gobierno refiriéndose, por ejemplo, en este caso, al gobierno eventual de Semilla y de Bernardo Arévalo. Estamos aquí para defender la democracia, son los discursos que se escuchan, ¿verdad? Estamos aquí para defender nuestro derecho a elegir, nuestro derecho al voto. Son las cosas y por supuesto contra la corrupción, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero ese puede ser un respaldo importante para un ejercicio de un nuevo gobierno, diríamos, que se desarrolle a partir de criterios efectivamente democráticos, como mínimo, ¿verdad? Los pueblos indígenas, ahí no, ¿verdad? Ahí solo quiere, en la movilización Semilla quisiera nada más ciudadanías secas, ¿verdad? Sin rostros, sin banderas. Semilla es de los que quisiera que no existieran banderas, sino simplemente banderas de Guatemala, ¿verdad? Para buscar un apoyo amorfo, diríamos, ciudadano, pero amorfo,
desde ahí. Otro escenario es que efectivamente el Ministerio Público avance en armar las evidencias y los casos para justificar, entre comillas, eh, eh, medidas de carácter judicial avaladas por la Corte Suprema de Justicia y por la Corte de Constitucionalidad que echen al traste el proceso y los resultados electorales. Por cierto, estamos solo de los resultados electorales presidenciales, ¿verdad? Porque a ellos no les interesa cuestionar los resultados que hicieron que ellos mantuvieran el control del Congreso, por ejemplo, o de la mayoría de alcaldías del país, ¿verdad? Ese pudiera ser otro escenario y ese escenario nos pone entonces ante la consumación de un golpe de Estado, ¿verdad? Que muy probablemente representaría o representa, mejor dicho, no solo un rompimiento del orden constitucional, sino de los procesos institucionales, lo cual indudablemente haría que esta ciudadanía, que estos movimientos, que estos objetos colectivos se movilicen quizá con otras características, con otras posibilidades, con otras búsquedas y objetivos, y que eso entonces nos lleve a una coyuntura que no sabemos cómo finalmente pueda resultar, porque por ejemplo hay variables como la del ejército, ¿verdad? Recordemos que en cualquier estrategia de poder las armas son un recurso de poder fundamental cuando pensamos en ejercicios de poder o relaciones de poder o correlaciones de fuerzas a nivel nacional, de Estado, ¿verdad? Y ese ejército, ¿a favor de quién se va a mover? Al final de cuentas, ¿va a optar por una vía institucional de garantizar el orden constitucional como mínimo y por consiguiente va a garantizar la sucesión presidencial? ¿O se va a poner del lado del pacto de corruptos, del golpismo? No sabemos. Hasta el momento No se ha sabemos. mantenido por ahí tranquilo al margen, pero no sabemos en realidad, porque recordemos que a estas alturas ese ejército que se dice esta oficialidad ya no es la del enfrentamiento armado interno, sí, pero esa oficialidad también tiene hilos conductores, por ejemplo, con estas estructuras de militares que están vinculadas a negocios lícitos o ilícitos, porque son estructuras que vinculan a oficialidad en retiro, pero también de alta. Recordemos también la penetración del narcotráfico. El narcotráfico es evidente que ha penetrado en todo el Estado. Lo ha hecho a través de los partidos políticos, de funcionarios públicos. Sabemos, por cierto, ese se me olvidaba, es un actor que debemos considerar como parte de este bloque de poder del pacto de corruptos, el narcotráfico, ¿verdad? No debemos desvincularlo de esta estrategia política. Pero ese narcotráfico ha penetrado también en las estructuras de seguridad del Estado, indudablemente, ¿verdad? Como lo ha hecho en otros países, ¿verdad? En Colombia, en Perú, en México lo hizo, ¿verdad? Recordemos el presidente Calderón, cuyo ministro del Interior o de Gobernación, no recuerdo cómo se llama ahí, secretario de Gobernación, era un operador del narcotráfico. Por cierto, Calderón, uno de los expresidentes preferidos por Dionisio Gutiérrez, en el grupo Multiinversiones, ¿verdad? Que esas son sus juntas, por cierto. Pero bueno, diría esto, Juvenal, no sabemos al final, hay posibles escenarios con muchas variables a considerar, pero yo diría estos dos principalmente, y no sabemos qué curso vayan a tener, ¿verdad? Al final de cuentas. Por supuesto que sí, no sabemos qué curso van a tomar. Lo importante es que por lo menos deseamos que no se vuelva una situación violenta, ¿no? Más de lo que ya está caótica, porque si hacia eso nos están empujando, entonces ojalá que el factor pueblo en esta ecuación lo pueda revertir, por lo menos esos son los deseos. Muchas gracias, Mario, por conversar con nosotros y con la audiencia. Gracias también a la audiencia de Radio Victoria, a la audiencia de los otros canales donde transmitimos. Y mañana volveremos a las 6 de la mañana con la rotativa informativa y seguramente tendremos también tiempo para seguir conversando con otras personas para que usted tenga elementos para poder también reflexionar sobre esta coyuntura en marcha. Mario, muchas gracias, muy buenas noches. Buenas noches, Juvenal.